Esta mañana hemos desayunado con ese discurso del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, donde ha puesto encima de la mesa una batería de decisiones que van a afectar a la gran mayoría de los españoles. Uno de los colectivos que no se van a ver, que se va a ver también afectado, es el de los funcionarios. Por eso esta noche hemos querido invitar a nuestros estudios de 10 Televisión a Joaquín Álvarez, es el presidente provincial de CESIF en Jaén. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, comentemos en primer lugar de qué manera va a afectar a los funcionarios y qué le han parecido estas nuevas medidas del Gobierno central. Bien, en primer lugar, las medidas afectan a los funcionarios como a cualquier trabajador que en 2010 el Gobierno le reduce el sueldo en una media del 5%, que en 2011 y 2012 nos congelan los salarios, y que justo también en 2012, hace un mes, la Junta de Andalucía en este caso nos recorta el salario y ahora el Gobierno central vuelve un mes después a recortarnos el salario. Es obvio que, como cualquier trabajador del empleo público, se siente hoy por hoy indignado con las políticas del Gobierno central en cuanto a los servicios públicos y en cuanto a las condiciones de trabajo de los empleados públicos. El Gobierno central, la administración también regional, como comentaba antes. Por tanto, estamos ante, además de la crisis económica, una crisis política donde de nuevo se ven afectados los empleados públicos y todos los que más lo necesitan, por así decirlo. Sí, lo que se está trasladando en estos últimos tiempos a la sociedad es que los servicios públicos son servicios prescindibles, en algunos casos inútiles, y que deben ser privatizados, es decir, que deben servirse o prestarse por empresas con técnicas y con estrategias empresariales de la empresa privada, de forma que un servicio público con ese tratamiento no sería un servicio público. Y teniendo en cuenta que después de muchos años de lucha, después de muchos años de conseguir avances en el ámbito del estado del bienestar, que se ha venido a llamar, hoy por hoy tratar a un servicio público como una empresa privada, desde luego va en perjuicio muy serio de la sociedad en general. Un servicio público que precisamente tiene como condición sine qua non, o debe tenerla, la condición de universal, gratuito, eficaz. Si lo convertimos en una empresa privada, si lo privatizamos, puede darse el caso que haya ciudadanos que no puedan acceder a lo que ya no sería un servicio público, que hoy sí lo es. Además de los ciudadanos, ¿de qué manera perderá o podría perder España en tanto en cuanto, como ya comentamos, se está privatizando, se está intentando privatizar y luego también dejar a un lado pues toda la vía pública y toda la vida pública del Estado español? Bien, pues afecta fundamentalmente a la garantía de la prestación de un servicio, es decir, del acceso a una serie de servicios de los que hoy los ciudadanos disfrutamos, entre comillas, porque además lo pagamos con nuestros impuestos, y provocaría, en este caso, pues una reducción significativa en la calidad de vida de los ciudadanos españoles. Los servicios públicos desde hace muchos años en España están servidos por empleados públicos, en este caso muchos de ellos funcionarios que superan una oposición y que están sujetos a realizar su trabajo en virtud de principios como la independencia, la imparcialidad y la objetividad, y por supuesto sometidos al imperio de la ley, de manera que eso para el ciudadano es una garantía de que el servicio público se va a prestar conforme se establece y no conforme a las líneas políticas del político de turno que esté dirigiendo ese servicio. Comentan desde el Gobierno central que todos tienen que colaborar, estamos en una situación de crisis económica. No obstante, piensa que hay algunos puntos, algunos ámbitos de la sociedad española en los que todavía no se ha tocado o tienen que colaborar un poco más y dejar a un lado también, o dejar a los funcionarios públicos en este caso. Sí, el sentir general, y que hoy, precisamente esta mañana, nuestros afiliados, los empleados públicos en general, nos trasladaban, mayoritariamente es que los políticos no se tocan ellos. No se reducen sus sueldos, no se reducen sus privilegios y, en definitiva, lo que nos trasladan los empleados públicos es que en 2010 se nos redujo el 5% de media los salarios. Se vendió a la sociedad
como la panacea para salir de la crisis, y lo que hemos comprobado 2 años después es que todavía estamos peor que antes. De manera que reduciendo el salario a los empleados públicos ya está comprobado que no salimos de la crisis, todo lo contrario. Esto va a afectar seriamente al consumo, y si afecta al consumo es obvio que habrá también muchos pequeños y medianos empresarios que bueno, venderán menos, habrá menos consumo. La subida del IVA, como a todo el mundo, también nos va a afectar a los empleados públicos y retraerá también más el consumo, con lo cual esta es la pescadilla que se muerde la cola y que al final entendemos desde CSI que no son las mejores medidas que se pueden tomar, ni la de la reducción de las retribuciones de empleados públicos, ni la del IVA, ni la de suspender la deducción por compra de vivienda, porque en definitiva todo eso sumado no va a hacernos salir de la crisis, nos va a hundir más en una crisis de la que yo creo que ni siquiera este gobierno sabe cómo sacarnos. ¿Se sienten defraudados, engañados por parte del gobierno central? Sí, esa es la opinión general que nos trasladaban hoy los funcionarios, la decepción y la indignación ante una medida que se habían dicho por activa y por pasiva que no se iban a adoptar y que aquí en Andalucía fundamentalmente, pues hombre, llueve sobre mojado porque, insisto, que no hace prácticamente un mes que también el gobierno de la Junta de Andalucía nos ha reducido bastante los salarios. De manera que, pues como cualquier trabajador, como he dicho al principio, se siente muy decepcionado con los políticos en general, porque ya no se trata ni de partidos ni de gobierno, se trata en general de los políticos y se trata en general de protestar, en este caso contra unas políticas que el empleado público y CSIF como mayoritario en la administración pública entiende que no van a servir para sacarnos de la crisis. Por tanto, habrá movilizaciones porque hoy desde CSIF a nivel nacional se ha propuesto una serie de movilizaciones en los meses de agosto, julio, septiembre. Por tanto, desde el ente provincial se va a realizar, también se va a apoyar, ¿de qué forma se va a apoyar estas movilizaciones? Sí, efectivamente, nuestro presidente nacional ha reaccionado esta mañana rápidamente como consecuencia de este anuncio del presidente del Gobierno en el Congreso. Ha anunciado ya un calendario de movilizaciones en los meses de julio y agosto y no descarta, y por tanto el sindicato no va a descartar pues posibles huelgas que se convoquen en septiembre. Hay un órgano en el sindicato a nivel nacional que es el que ahora ya, hoy mismo, esta tarde, se reunía para concretar. Se reunía después de la mesa general, que es otra de las grandes quejas que el sindicato ha trasladado al gobierno. Es decir, nos citan para negociar en una mesa de negociación esta tarde a los 3 grandes sindicatos de la función pública. Sin embargo, lo que nos van a trasladar para negociar ya lo ha anunciado el presidente del Gobierno esta mañana en el Congreso. Es decir, que tampoco la negociación, en este caso el Gobierno central está atendiendo a ese derecho que tienen los empleados públicos de negociar. Quiero decir que después de esta mesa, la Comisión Nacional, que así se llama, se reunirá pues para concretar ya este calendario de movilizaciones de julio y agosto y de cara a septiembre las posibles huelgas que podamos convocar. Está claro que desde Jaén se apoyará. Por supuesto, los primeros, por supuesto. Muy bien, pues Joaquín Álvarez, muchísimas gracias por estar en nuestros estudios de 10 Televisión. Como siempre, bienvenido a nuestra casa y esperemos que toda esta situación que se está creando de crisis económica deje de afectar también al funcionario, al empleado público para continuar con una vida, con un funcionamiento habitual en nuestro país. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias.